Estamos hoy terminando una serie que hemos titulado Su misión es mi misión. Y en el mes de noviembre vamos a retomar esta serie de historias para contar, pero esta vez añadiéndole atrévase a contar la suya. Y el desafío es que nosotros podamos contar nuestra historia a otras personas. Y un poquito más, decirle que para contarla podamos hacer el ejercicio de escribir nuestra historia en 100 palabras. No más, puede ser 101, 102, 110 por mucho, pero solo en 100 palabras, para que cuando alguien nos pregunte por qué usted es cristiano, por qué usted lee la Biblia, uno pueda en 100 palabras dar su historia, su testimonio diríamos, su historia en 100 palabras, que puede levantar preguntas a otras personas. Pero su historia en 100 palabras. Historias para contar, atrévase a contar la suya. Cuando lleguemos a diciembre, vamos a hablar de la historia que dio origen a nuestra historia. La historia de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Historias para contar. Y hoy, en este último domingo de octubre, mes de misiones, quiero que hablemos de una parejita en la Biblia no muy conocida. Pero cuando uno habla de parejitas, no quiero que piense que el mensaje es solo para matrimonios. Tiene que ver mucho con la familia, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con las personas de manera individual. Pero pensar en parejas, piense en una pareja célebre de la literatura, por ejemplo, Romeo y Julieta, ¿cierto? Una pareja célebre de la historia, como Marco Antonio y Cleopatra, ¿cierto? Una pareja del Antiguo Testamento, como por ejemplo Sansón y Dalila. Parejas conocidas. Uno podría pensar también, a ver si aquí le dan, en Acab y Jezabel, ¿cierto? Y esa mujer sí, una joyita, sí. Entonces, quienes no saben la historia, léala por favor. Podríamos hablar también de Adán y Eva, de José y María, pero quiero hablarles de una parejita, Aquila y Priscila. Aquila y Priscila, no muy conocidos, pero quiero que piensen esta parejita como una parejita sencillamente influyentes. No muy conocidos, pero muy influyentes en el desarrollo de la obra de la iglesia primitiva. Uno ve en el libro de los Hechos, el propósito es mostrar cómo la iglesia va avanzando, y aparecen personas conocidas como Pedro, Pablo, Felipe, pero Priscila y Aquila aparecen poquito, pero tienen mucho que enseñarnos. Y quiero que pensemos en esta parejita, y vamos a ir a Hechos capítulo 18, por favor. Y quiero que podamos notar algunos aspectos importantes. Si usted no tiene Biblia, levante la mano y le proporcionamos una. Ahí tenemos Biblias para prestar. Los textos también se los puse en el bosquejo para que me pueda seguir. Está en la Nueva Versión Internacional. Dice así, después de esto, uno dice, ¿después de esto? ¿Qué significa eso? Uno tiene que mirar lo que está atrás. Cuando leamos la Biblia siempre es bueno mirar lo que está antes y después, es el contexto inmediato. Y después de esto, ¿qué es esto? Es que Pablo venía de Atenas, de un momento difícil donde poca gente se había convertido, luchas con gente muy dada a la filosofía, y antes de eso había salido de Filipos y de Tesalónica perseguido, había tenido que escapar. O sea, después de todo este trajín de Pablo dice, se marchó, ¿a dónde? De Atenas se fue a Corinto. Vale la pena siempre subrayar eso, de Atenas a Corinto. Uno dice Corinto, si uno piensa... A ver, hagamos el ejercicio con Colombia. Si uno piensa en Cartagena, ¿en qué piensa? Costa, mar, sol, pescado, ¿cierto? Si uno escucha y le dicen Medellín, uno piensa en frijoles, negocios, pueblito paisa. Cuando uno piensa en Corinto, ¿en qué cree que la gente pensaba? ¿Qué venía a la mente? Corinto... le venía a la gente pensar en excesos, porque Corinto era una ciudad cosmopolita de aquel entonces, de mucho tráfico comercial, donde había mucha influencia de la filosofía griega, pero también una ciudad donde estaba llena de ritos religiosos paganos, que parte de los ritos era
la iniciación con profetisas prostitutas. Vale decir, hablar de Corinto era hablar de una ciudad que era sinónimo de vivir de una manera disoluta. Era pensar que las personas iban a moral y éticamente inclusive a desviar. Tanto así que se acuñó un verbo que era corintizar. Y corintizar significaba vivir en excesos banales y carnales, ¿sí? Entonces, si su hijo le decía, papá, me voy a vivir a Corinto, usted se preocupaba, uy, a Corinto, mi hijo, ¿sí? Difícil buscar una ciudad paralela para no ofender a nadie, pero una ciudad, mejor dicho, fácilmente se podía perder una persona. Ese era Corinto, y él llega allá. ¿Y qué pasa en Corinto? Vea el versículo 2, dice, allí se encontró con un judío llamado ¿cómo? Aquila, natural del Ponto, y con su esposa Priscila. Hacía poco habían llegado de Italia porque Claudio había mandado que todos los judíos fueran expulsados de Roma. Esa parejita, Aquila y Priscila, dice que él era judío, no dice nada de ella, si ella era judía o no. Probablemente lo era, probablemente no. Algunos dicen de pronto no, porque no lo menciona. Hubiera dicho el autor ambos judíos, y dice que Aquila era el judío con su esposa. No se sabe también si eran creyentes, probablemente sí, porque se encontraron con Pablo y el texto no dice que conocieron a Jesús a través del ministerio de Pablo. Entonces probablemente eran creyentes y probablemente el judío era solamente él. Pero lo que vemos claramente en el texto es que es una pareja que está sufriendo expulsión. Es diferente que alguien se vaya a un país a instalarse porque tiene trabajo o tiene familia o tiene amigos. Aquí no es que se está trasladando para un nuevo proyecto de vida, sino que los están expulsando. ¿Usted puede imaginar el sentimiento que tenían Aquila y Priscila ante esto? Él era judío, él era pueblo de Dios. ¿Cómo cree que un judío podría orar en unas circunstancias como estas? Un hombre creyente que está sufriendo el desplazamiento. ¿Cómo se dirigiría a Dios? ¿Cómo oraría frente a Claudio? ¿Cómo creen ustedes? Trata de imaginarse una oración. ¿Qué dirían? Señor, ante esta injusticia, ¿qué diríamos? Haz justicia, ¿cierto? De pronto, Señor, haz justicia. Dígame usted, ¿es fácil pensar que en el corazón de una persona así podría haber hasta amargura? Dígame si no. ¿Qué pasa cuando nosotros somos víctimas de una injusticia? ¿No nos llenamos como de dolor y amargura? Y decimos, ¿por qué? O sea, yo me imagino aquí a Aquila sufriendo y preguntando qué está pasando. ¿Por qué? El más espiritual de pronto se pone a pensar, Señor, tú tienes un propósito con eso, pero no entiendo, pero igual no deja de sufrir. Y lo que quiero que pensemos aquí, en este pedacito que podemos ver en la vida de esta pareja, es que esta pareja no entró en conflicto frente a esta realidad. Muchas parejas entran en conflicto ante una crisis así. Por ejemplo, hay estadísticas que hablan que los matrimonios que sufren la pérdida de un hijo, porque de hecho ya esa es una pérdida terrible, espantosa, un duelo que no tiene nombre. Las estadísticas dicen que por lo general esas parejas terminan divorciándose. Porque uno comienza a culpar al otro y sucede lo que muchas veces pasa, lo que hacemos nosotros. Ay, si yo hubiera. ¿Se imagina? Usted manda a su mamá en un taxi porque no la pudo llevar en el carro y justo el taxi se estrella, la mamá se golpea y la llevan de urgencia y usted comienza, si yo la hubiera llevado. Si la hubiera llevado, si no, y comienza el si yo hubiera. Lo que quiero que pensemos que estamos aquí frente a una realidad dura, que la Biblia lo menciona rápidamente, porque no es el propósito entrar en detalles, sino mostrar el avance de la iglesia en aquel tiempo, pero uno puede ver a esta parejita sufriendo ese desplazamiento y llegar a este lugar, pero mantenerse firmes. Y Pablo va a verlos, y Pablo también estaba emocionalmente también afectado porque venía de una situación difícil. Y cuando se encuentran dos afectados, ¿qué suele suceder? Díganme, este afectado, el otro perseguido, sufriendo. Y Pablo sí es que está afectado tanto que el Señor se le tiene que presentar de noche en visión. Dice, Pablo, anímate, habla, no calles, yo tengo mucho pueblo en este lugar. O sea, el Señor tiene que motivar, animar a Pablo tan fuerte, tan decidido, pero tiene que animarlo porque estaba en una situación dura. Se encuentran dos desanimados y ¿qué suele suceder? Mercado de lágrimas, ¿cierto? Lo que uno puede encontrar acá es que esta gente se animó mutuamente. Pablo y Priscila y Aquila se animaron y es más, no solamente eso, vea el versículo 3, dice que como hacían tiendas de campaña, ¿sí? Al igual que ellos,
o sea, Pablo hacía tiendas de campaña, al igual que Priscila y Aquila, se quedó para que trabajaran, ¿qué? Juntos. Todos los sábados discutía en la sinagoga, Pablo, tratando de persuadir a judíos y a griegos. Pero quiero que podamos notar también esto. Ellos se juntan, se apoyan entre ellos y trabajan juntos. Dice el texto que solamente trabajaba Aquila. Dice que trabajaban haciendo eso. Llama la atención pensar en esto, que era una parejita unida, y lo primero que quiero que piense, una pareja unida ante las diferentes circunstancias de la vida, unida ante el desplazamiento, el dolor y el sufrimiento, unida en el trabajo secular, porque están juntos, hacían carpas. Para un judío era importante saber un oficio. El papá tenía que enseñarle la palabra de Dios y un oficio para que se defienda en la vida. El oficio de este hombre era hacer tiendas. Algunos creen que de pronto Priscila y Aquila eran solventes, eran gente de plata, porque era una labor, es cierto, artesanal, pero que probablemente daba no poca ganancia. Como quiera que sea, rico o pobre, era un desplazado que se une a Pablo y ellos en unidad no solamente enfrentan el dolor, trabajan juntos, sino que vamos a ver que sirven juntos en la obra del Señor. Y aquí creo que es importante pensar cómo las dificultades de la vida deben ser motivo más bien de unidad, que muchas veces las dificultades de la vida producen disensión, diferencia, porque suele suceder, ante una dificultad uno dice yo pienso esto, otro piensa otro, y al final terminamos agarrados. Es lo que pasó muchas veces también. Uno puede ver en la Biblia casos de personas que entran en situaciones de estas. Lo que quiero que pensemos que ellos están juntos aquí, unidos, enfrentando esta situación. Y vean lo que dice más adelante, en el versículo 18, dice, Pablo permaneció en Corinto algún tiempo más, 1 año y medio, dice la Biblia. Después se despidió de los hermanos y emprendió el viaje rumbo a Siria, acompañado ¿de quién? Con Priscila y Aquila. Ahora llama la atención que menciona siempre a la mujer primero, o siempre no, por lo general. Pocas veces dice Aquila y Priscila. La mayoría de las veces, Priscila y Aquila. ¿No les llama la atención eso? No dice, ¿por qué? ¿Por qué primero la mujer? Y más en esa época. Algunos dicen, lo más probable es que la que tenía un rol muy fuerte en el servicio al Señor, de pronto era ella. Por eso siempre tenía como ese rol más protagónico. Pero ni aún esto fue motivo de conflicto para ellos. Es una pareja que se mantiene unida. Miren, la Biblia no da más detalles, pero cuando llega al cielo y quisiera buscar a esta pareja y preguntarle, ¿ustedes tenían hijos? No dice la Biblia si tenían hijos o no. Pero si lo tuvieron, ¿se imaginan cuán más doloroso fue ese desplazamiento y esa expulsión? Porque salir expulsados con la esposa, bueno, son dos. Y otra cosa, si ella efectivamente no era judía, lo expulsaron a él. ¿Se imaginan sufrir por causa del marido? Dígame si eso no produce crisis también. Porque está sufriendo ella, si es así, yo me imagino ahí, por culpa de vea. Y llegan a otro lugar. Ellos, la Biblia dice que están juntos en esto. Están juntos todo el tiempo. Y se juntan a Pablo y juntos se convierten en amigos de ministerio y comienzan a trabajar. Una pareja sencillamente influyente, pero unida en medio de las diferentes situaciones de la vida. Algo que me llama la atención también, un segundo aspecto que quiero resaltar, es que en aquel entonces, dice el versículo 24, llegó a Éfeso un judío llamado, ¿qué dice? Apolos, natural ¿de dónde? Alejandría. Uno dice, ¿cómo eran los de Alejandría? ¿Saben cómo eran? Eran cabezones, era la cuna de la filosofía, del saber, era gente por lo general ilustrada, docta, muy letrada. Y vea lo que dice la Biblia. Este hombre era, y nos lo ratifica, ilustrado y ¿qué más? Convincente en el uso de las escrituras, un líder, ¿cierto? Y vea lo que dice, había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Pero miren cómo lo describe, dice ilustrado, convincente, dice instruido en el camino del Señor. Y con gran, ¿qué cosa? Fervor. O sea, era un hombre apasionado, era un hombre ilustrado. ¿Se imagina el tipo de personaje? Un perfil de esas personas capaz de persuadir a sus oyentes a tomar una decisión. Ese era Apolos, un hombre elocuente en las Escrituras, diría otra traducción.
Pero este hombre solo conocía el bautismo de Juan. Y vea lo que dice. Comenzó a hablar valientemente, o sea, además de fervoroso, ilustrado, era valiente. En la sinagoga donde se reunían los judíos, dice que al oírlo Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo, lo tomaron aparte y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Quiero que noten aquí, Priscila y Aquila no eran muy conocidos. ¿No les parece que es de parte de Apolos es como mucha humildad de parte de él aceptar la ayuda de esta parejita? El tipo, el ilustrado, elocuente, docto, valiente, fervoroso, y una parejita que los llama y les explica por aparte. Él pudo haber dicho, ¿ustedes quiénes son? Pero me llama más la atención el valor que tienen Priscila y Aquila, porque el valor y la sabiduría para enfrentar esta situación, porque no van y lo enfrentan de una. Eso está mal, ni siquiera públicamente, como otro lo hubiera hecho. Están mal. Apolos, te veo mal, Apolos. Venga para acá que tenemos que tener una charlita pendiente. No, me llama la atención porque Pablo sí comete eso, ese error. ¿Se acuerdan cuando Pablo en Gálatas, él narra que él está con los gentiles y aparece Pedro? Y Pedro come con los gentiles, con los que eran no judíos. Y cuando llegan otros, él se comienza a retraer. ¿Y qué hace Pablo? Dice la Biblia, yo reprendí a Pedro públicamente, dice. Y a Bernabé también, que era arrastrado por su hipocresía. Uno se pone a leer eso y dice, oiga, Pablo es muy atrevido. ¿No les parece? Porque Pedro hubiera contestado, oye, Pablo, ¿tú me vienes a mí a regañar en público? Yo caminé con Jesús 3 años y tú, sinvergüenza, a ti se te apareció el Señor después. Y Bernabé, que estaba ahí al lado, pudo haber dicho, oye, Pablito, yo a ti fue el que te ayudé y te encaminé en estas cosas. Respeta, por favor. Un amigo con el que estábamos leyendo ese pasaje me dijo, oye, qué mal me cae Pablo. Es un patán. ¿Cómo va a ser eso? Cualquiera llama, Pedrito, ven por acá, Bernabé, vengan para acá, tomémonos un cafecito y hablemos. Oye, hermano, ¿qué pasa? ¿Sí? ¿Cómo son ustedes así? ¿Cómo van a cometer semejante barbaridad? Están haciendo un daño terrible, pero no, lo hace públicamente. ¿Sabe qué me llama la atención de Priscila y Aquila? Que son una pareja sabia en las relaciones interpersonales. Construye una relación significativa con Pablo. Construye una relación significativa con Apolos. Y lo hace con gente elocuente, fuerte. Yo me imagino a estos dos, Pablo y Apolos, de esos de carácter fuerte, ¿sí? Priscila y Aquila no se menciona nada de ellos, simplemente una parejita sencilla. Pero esa es la labor tan impresionante que me llama la atención, porque luego Apolos entiende el Evangelio y se convierte en una pieza clave para que mucha gente en Asia y Macedonia escuche el Evangelio. ¿Se imaginan qué bendición tan grande? Que usted pueda llevar a Cristo a alguien que se convierte en una bendición grandísima para mucha gente. Esos son Priscila y Aquila. Llaman aparte a Apolos, lo instruyen y vean lo que dice de Apolos. Dice más abajito, si usted ve el versículo 27, dice, como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Y él se convirtió en una bendición para toda esa región. Tal fue de bendición que recuerden que cuando los corintios están divididos entre ellos, ¿se acuerdan que algunos decían, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos? Y Pablo tiene que decir, un momentico, yo sembré, Apolos regó, el crecimiento lo da Dios. Pero vean al nivel que ponen Apolos, como Pablo. Yo soy de Apolos, yo soy de Pablo. Apolos fue una bendición tremenda, pero la pieza clave que Dios usó para ayudar a Apolos fue Priscila y Aquila. Una parejita de artesanos sencillos, y quiero que piensen esto, sencillamente influyentes. Creo que a veces nos sentimos nosotros como minúsculos ante los desafíos de la vida y del mundo. Quiero que pensemos en esto, sencillamente influyentes, silenciosamente influyentes. Nuestra iglesia no es tan grande para lograr cambios tan profundos y radicales en las altas esferas de la sociedad y lo que sea. Quiero que pensemos en esto, sencillamente influyentes. Ellos cogieron a Apolos, lo instruyeron, la humildad de Apolos, la humildad y la sabiduría de Priscila y Aquila,
y Apolos se convirtió en un hombre de tremenda bendición. Una pareja unida ante el dolor, el sufrimiento, en el trabajo y en el servicio al Señor. Una pareja sabia en las relaciones interpersonales. Y piensen estas dos cositas antes de llegar a la tercera. Si estos dos aspectos están presentes en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra iglesia, avanzamos. Pero si en la familia, en el matrimonio y en la iglesia lo que hacemos es, ante una dificultad, dividirnos, disensión, lo que hay es tragedia. Y en vez de cultivar relaciones interpersonales, más bien nos dividimos a causa de eso, eso no es sabio. Por eso pensemos, unidad y sabiduría en las relaciones interpersonales. Y lo tercero que me llama la atención en esta parejita, no lo encontré en el libro de los Hechos, porque como les digo, se menciona poco a esta pareja, pero aparece por allí también en Romanos y en Corintios. Yo le puse la cita allí. Vea lo que dice. Dice en Romanos, dice, saluden a Priscila y Aquila, mis compañeros de trabajo en Cristo Jesús. Vean cómo Pablo los llama, compañeros de trabajo, que se conocieron en un momento crítico de ambos. Uno de persecución y otro de desplazamiento. Se convierten en compañeros. Y luego dice, por salvarme la vida, ellos arriesgaron la suya. Piensen eso. Ellos estuvieron expuestos y dispuestos a dar la vida por Pablo. Oiga, dígame si eso no es amor. Yo pensaba, eso es amor. Y me acordaba de la frase de los muchachos en el campamento cuando gritaban, eso es amor. Eso es amor, eso es amor. Cuando hacían algo bueno para su equipo. Oiga, esto es amor. Ellos estuvieron dispuestos a dar la vida por Pablo. Y dice, tanto yo como todas las iglesias de los gentiles les estamos agradecidos. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne, ¿en dónde? En la casa de ellos. Había una iglesia en su casa. En Corintios 16, 1 Corintios 6, 19, dice así, escúchelo, ¿no? Dice, las iglesias de la provincia de Asia, donde predicó Apolos, les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Todos los hermanos les mandan saludos. Esta parejita no solamente era una pareja unida ante las diferentes circunstancias de la vida, una pareja sabia en las relaciones interpersonales, sino una pareja con corazón pastoral. Pensemos en esto, una pareja con corazón pastoral. Ese es el desafío para nosotros en un tiempo como este en que hablamos de misiones. Todos nosotros hemos sido llamados a ser misioneros en esta tierra, pero ojalá ejemplos como estos nos inspiren a cuidar del matrimonio, a cuidar de la familia, a cuidar de la iglesia, que ante lo que vivamos tenemos que estar unidos, que ante lo que vivamos tenemos que ser sabios para poder ayudar y apoyar y cultivar relaciones tan significativas y tan fuertes que sean para toda la vida, como la de Pablo con Priscila y Aquila, y Apolos también entra ahí, de una manera tan especial. Y una iglesia, permítame decirlo así, una persona, una familia con corazón pastoral. Piense solo en la familia, para volver de esto una aplicación tan importante para las familias de la iglesia. ¿Se imagina pensar que nuestra familia sea una familia unida ante las diferentes circunstancias de la vida? Nuestras respectivas familias, sabias para construir relaciones significativas que ayuden a otros a que puedan desarrollar el potencial que Dios les ha dado. Cuando pienso en esto de Apolos, ¿se imaginan qué fácil hubiera sido desechar a Apolos? No, Apolos era muy vehemente, muy ilustrado, muy docto, pero le falta. No entiende el evangelio, mejor para afuera. Además, con lo vehemente que era, de pronto hasta necio es. Porque la gente de ese temperamento suele ser así. No, ellos lo traen aparte, lo instruyen y se convierte en una pieza clave. ¿Sabe qué me llama la atención también de todo ese texto? Las personas que Dios usa. En la Biblia se muestra la fragilidad y la debilidad de todas estas personas. Esta parejita no es ni una super pareja, como tampoco lo era Pablo, como tampoco lo era Pedro, como tampoco lo fue Bernabé, ni ninguno de ellos. La Biblia nos muestra las debilidades y las fragilidades de ellos, y eso nos da esperanza, porque si esta parejita fue fiel, nosotros también podemos serlo. ¿Queremos ser fieles? Perfectos nunca vamos a ser, jamás, olvídese. Estamos buscando, hay gente que termina amistades porque descubre un error en el otro
y deja de confiar en otros porque me dieron la puñalada trapera, nunca más. ¿Saben qué? Es mejor ser burlado a ser burlador. Esta gente era frágil. Pedro, analizando este texto con alguien, estábamos juntos al estilo escuelitas pensando en el texto, decíamos, oiga, Pedro era un tipo temperamental, inestable emocionalmente, era sub y baja. Pablo, todo vehemente, fuerte, y como me decía este amigo, un patán. Me decía, oiga, a mí me cae mal Pablo, ¿sí? Muy duro el tipo, ¿cómo va a decirle a los Gálatas, ojalá se castrasen? No, oiga, un poco más de educación, ¿cierto? Modérese, Pablo. Y uno piensa en Juan y todos los discípulos. Y cuando uno piensa en esta parejita, desplazados, artesanos, sencillos, pero sencillamente influyentes. Quiero que piensen esto, unidos, sabios, con corazón pastoral. Que el Señor haga eso de nosotros, para que nuestra iglesia siga avanzando de una manera sencilla, pero poderosamente influyente. ¿Queremos que Dios nos use? Dios nos puede usar. Por eso que vamos a retomar la idea de atrévase a contar su historia, donde Dios lo ha puesto, en esa oficina, en esa universidad, en ese colegio, en ese barrio, que el Señor nos use para contar nuestra historia, para que seamos sencillamente influyentes donde Dios nos ha puesto. Y no permitamos, así como Priscila y Aquila, que el dolor, que el sufrimiento, para ellos el desplazamiento, lo que les tocó vivir, se convierta en un estorbo para que la obra de Dios no avance, que la obra de Dios avance y que toda dificultad se vuelva una oportunidad. De lo contrario, la dificultad fue un desperdicio. Un autor dice esto pensando en las dificultades de la vida. Si al momento desgraciado de la vida no le sacamos enseñanzas para la posteridad, la desgracia fue un desperdicio. Esta gente vivió un momento desgraciado, expulsión, pero esto se convirtió en una bendición porque conocieron a Pablo, compañeros de ministerio, y convirtieron su misión en la misión del Señor. La misión del Señor se convirtió en su misión. Que el Señor permita eso con nosotros. Acompáñenme a orar, vamos a orar. Señor, gracias por personas tan sencillas como Priscila y Aquila en tu palabra. No eran personas perfectas, eran personas, Señor, con falencias, eran personas que también sufrieron. Señor, una pareja que vivió momentos difíciles, pero que podemos ver cómo esos momentos difíciles se volvieron en una gran bendición para ellos y para otros. Señor, queremos aprender de ellos unidad. Queremos aprender de ellos, Señor, sabiduría para corregir, para amonestar, cultivando relaciones significativas, profundas y serias, que duran para el resto de la vida. Señor, queremos aprender de esta parejita a tener un corazón pastoral, a punto de sacrificarnos por otros y de abrir nuestro hogar para que otros puedan crecer en tu palabra. Señor, haz de cada uno de nosotros personas así. Haz de las familias aquí representadas, familias así. Y Señor, así como usaste a esa parejita, úsanos a cada uno de nosotros. Aunque el nombre de cada uno no sea tan renombrado como los que mencionamos en la Escritura. Señor, queremos ser sencillamente influyentes donde tú nos has puesto, para que la gracia del Evangelio corra. Señor, gracias porque podemos ver cómo el Evangelio cambió la vida de Priscila y Aquila. Señor, queremos que el Evangelio siga siendo la obra que solo el Evangelio sabe hacer en nosotros y a través de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de Jesucristo.